muchísimas gracias a todos por sacar un rato. Yo sé que al final pues os llegan pues multitud de webinars por parte de muchos fabricantes. El objetivo que nos habíamos propuesto es bastante ambicioso porque queremos contaros mucho y mi intención es hacerlo lo más ameno posible. Por tanto, mi intención también es incluir de alguna forma pues alguna demo, algún ejemplo para que podáis ver y no estar todo el rato solo con la parte de lo que es PowerPoint. En esta sesión hemos querido también tratar mucho en particular todo lo relativo a lo que es el puesto de trabajo, porque somos muy conscientes que en el momento en el que nos encontramos, pues tenemos a empleados en remoto trabajando y que es cierto que a futuro y que ojalá que sea más pronto que tarde, pues esta situación pasará y el virus pues ya no nos forzará tanto, pero en cierta manera sí que se ha empezado ya a generar ciertas dinámicas dentro de las compañías que queráis o no, pues va a hacer que tengamos una parte de personas teletrabajando. Esto per se no es un problema, pero es evidente que tenemos que contar con alguna herramienta que ayude a tener protegidos a esos usuarios que terminan siendo el eslabón más débil. ¿Qué vemos nosotros? Yo creo que no vemos nada que no estéis quizás vos familiarizados o que al menos se os ocurra si pensáis un poco al respecto. Nosotros, en lo que va de este año, para que tengáis algunas cifras dentro de lo que ha sido, ¿no?, el análisis de nuestros equipos, detectamos pues lo que viene siendo ya cada vez más la tónica. Cada vez más hay más malware que es más avanzado y que herramientas tradicionales de detección, como puede ser pues, un antivirus basado en firmas, son incapaces de poderlo hacer frente a todo. Nosotros ahora mismo, hasta fecha del día 15, que es ayer, que lo he actualizado hace un segundo, lo que vemos es lo que veis ahí, que el 60% lo paramos con el antivirus de firmas, pero tenemos que recurrir a otro tipo de herramientas para poder parar esa otra parte. Y por otro lado, pues que al final los empleados que ahora los tenemos encima, pues trabajando en remoto, pues son uno de los eslabones más débiles. ¿Por qué? Porque al final un ataque muy sencillo es el del phishing. Al final es el propio usuario el que hace de detonante para lo que es infectar toda esta red. ¿De acuerdo? Entonces, como esos usuarios ahora los tenemos en remoto y no tenemos capacidad para quizás pues estar más pendiente o ayudarles en un momento dado con esa cercanía que podemos estar en la oficina, pues nos encontramos con esta situación, ¿no? que al final los malos lo aprovechan y vemos pues que están haciendo un escarnio en este aspecto. ¿Cómo nos podemos proteger? Que es un poco el objetivo o la idea. Nosotros, como os decía, nos hemos querido centrar en las herramientas específicas para el puesto de trabajo y no tanto con la parte del perímetro que las conocéis. Y en ese sentido, como a WatchGuard siempre le gusta, pues, lo que se llama, ¿no?, como bandelizar, unificar en un único, ¿no?, pues en una única línea de producto, englobar diferentes servicios, nosotros tenemos uno que se llama Passport, que lo que busca es protegernos para cuando trabajamos en remoto. Muy centrado en la parte de phishing, en la parte de lo que es malware avanzado y también en todo lo relativo a lo que es la gestión de lo que son las contraseñas. Y eso es un poco lo que vamos a hacer ahora mismo, énfasis, y donde vamos a estar ahora mirándolo. ¿De acuerdo? El primer producto, el primer servicio sobre el que vamos a hablar es la parte de Authpoint. Seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis. Si alguno no, pues mencionárnoslo y podemos hacer una sesión en particular hablando en detalle sobre la misma, pero a grandes líneas, ¿en qué consiste? Al final, yo creo que no os digo nada nuevo. Las contraseñas son un dolor de cabeza para todas las empresas. Es un problema endémico que arrastramos de muchos años y que al final, ya sea porque el usuario utiliza POSITs, ya sea porque la contraseña es muy débil, etcétera, etcétera, terminamos encontrándonos que pues muchos de los robos de información que se producen vienen derivados de todo lo que es las contraseñas. Para que veáis algunas cifras, estamos hablando que normalmente alrededor de más del 80% de los ataques que se hacen en el que hay pues una exfiliación de datos y demás, suele ser originada por una contraseña que ha sido robada o por una contraseña que es débil. Y pensad que muchos usuarios también
tienen por costumbre compartir su contraseña entre diferentes herramientas. Con esto lo que quiero decir es que ese usuario es posible que pueda estar utilizando la misma contraseña en el trabajo que, por ejemplo, en alguna red social. Entonces, cuando se produce una brecha de seguridad en esas redes sociales, nuestra compañía puede quedar automáticamente expuesta en un momento dado. ¿Cómo se protegen las compañías de este tipo de problemas? Pues con todas las soluciones que llamamos de Multifactor Authentication, ¿no? De MFA. ¿Cuál es la idea o qué es lo que se esconde por detrás de todo ello? Pues la idea es añadir algún paso adicional que nos permita asegurarnos que el usuario que se está autenticando es quien dice ser y no otro que le pueda estar suplantando porque le ha robado la contraseña. Eso es precisamente lo que ofrece la solución de WasGuard Point. La solución de WasGuard Point es una solución MFA, no es que nosotros hayamos inventado, ¿no? y hayamos revolucionado el mercado. Las soluciones MFA existen desde hace muchísimos años, pero digamos que donde más énfasis hemos puesto nosotros es que tenga un coste contenido para que la pequeña y la mediana empresa lo pueda hacer frente. ¿De qué manera? Pues en vez de tener pues hardware dedicado dentro de la compañía, que es lo que solían hacer, ¿no? las grandes empresas, nosotros lo vamos a tener en la nube. Y en vez de tener, por ejemplo, pues tokens físicos, que los tenemos también para casos muy concretos que se requieran, vamos a utilizar el teléfono. Eso también nos va a permitir un ahorro. Un ahorro de que no hay que hacer una adquisición de tokens, que no vas a tener que hacer una gestión de lo que son pues las pérdidas o de toda la cadena de custodia para hacer una entrega igual pues en remoto, etcétera, etcétera. En todas estas circunstancias, esta parte nos la vamos a ahorrar y de ahí esos costes. ¿Qué cosas para mí son claves? Y no voy a entrar en gran detalle. Si alguno pues le surge alguna duda, lo podemos mencionar también al final. Pues para mí, cosas que son importantes. Cuando hablamos de una solución MFA para una empresa, lo mínimo que debemos pedirle es que sea una solución robusta y que el token no se pueda clonar, que la activación sea segura. Entonces, hay otras soluciones, como por ejemplo la de Google Authenticator, que está muy bien y cumple su funcionalidad, pero tiene riesgos inherentes a cómo está hecha. Y, por ejemplo, el token es muy fácil clonarle. Entonces, en una solución empresarial, esto no es razonable. Entonces, de alguna manera, cualquier solución de estas características es clave asegurarse de estas partes, que no se pueda clonar el token, que no podamos en un momento dado pues tenerle duplicado en diferentes dispositivos. ¿Vale? Esa parte para mí es algo que es muy importante. Luego ya si queréis como detalles más técnicos, deciros que todo lo que es esos códigos numéricos que igual alguno de vosotros lo ha visto, ¿no? Pues en un token físico porque lo tiene o lo ha usado en el pasado, esos códigos que van cambiando cada X segundos se llaman OTPs, que son los One-Time Passwords. Entonces, hay dos maneras de generarlos, uno basado en eventos y otro basado en tiempo. El resumen es que el del tiempo expira, el del evento, en cambio, no. Por tanto, los eventos son más peligrosos porque alguien, si lo anota, lo podría usar en un futuro. Entonces, todo el mercado se ha movido hacia la parte de los time-based y, por supuesto, WasGuard también hace uso del mismo. Pero hay alguno por ahí residual que no es así todavía. ¿De acuerdo? Y, por último, pues aprovechando pues la tecnología que lo estamos utilizando desde el teléfono, pues en algunos casos puede sernos también interesantes tener diferentes métodos de autenticación y no únicamente pues el meter el código. Entonces, como al final para los usuarios cualquier solución de estas características es intrusiva, lo que nosotros hemos buscado es, oye, ¿cómo lo podemos aliviar? Y una de ellas, por ejemplo, es utilizando el método push, que al final es que el usuario recibe una notificación al teléfono y en ese momento lo único que tiene que hacer es aceptarlo. ¿De acuerdo? Eso, ya os digo, que de cada experiencia de usuario es algo que lo agradece mucho y que resulta muy, muy interesante. Luego, por otro lado, claro, si nosotros estamos protegiendo el acceso al portátil, por poner un ejemplo, y estamos en un sitio sin cobertura, podríamos decir un avión, aunque en estas fechas parece un poco raro ahora mismo hablar de ello, pues claro, de alguna manera tengo que poder entrar. Entonces, el hecho de tener también métodos de validación offline, sin que tengamos conectividad porque el push no nos va a llegar al teléfono, pues es algo que también es muy, muy útil en este tipo de soluciones. Para que veáis algunos ejemplos, y ahora pasamos también a hacerlo, ¿no? En modo demo, porque yo creo que se visualiza mejor.
de cara a lo que es los casos de uso que nosotros podemos llevar a cabo, pues el caso más común, más típico que utilizan nuestros clientes es el de la protección de los accesos remotos. Entonces, como ahora tienen a los trabajadores y en muchos casos tienen infraestructura todavía dentro de sus empresas, acceden vía VPN. Si alguien roba esas credenciales, accede a toda esa información crítica de la compañía. Este es el primer paso y el más común. Proteger ese acceso VPN para que si alguien roba la credencial, pues no le pueda suplantar y acceder a toda esa parte. Ese es el caso más común y en el que, por supuesto, si el equipo es un WatchGuard, pues nosotros encantados, pero esta sola opción es agnóstica, con lo cual, si vosotros en un momento dado contáis con otro fabricante, pues nosotros nos vamos a integrar perfectamente con cualquiera de ellos, ¿no? Como podéis ver ahí, pues con Fortinet, Sophos, Checkpoint, SonyWall, por poner ejemplos diferentes. Hay otros casos que, por ejemplo, lo que tienen es un servidor RDP. Ese servidor RDP, que algunos los ponen hacia Internet, cosa que a mí me parece pues una medida muy, muy peligrosa, también nosotros vamos a poder añadir esta protección para que al menos cuando le intenten sacar la contraseña por ataque de fuerza bruta no sean capaces de poder entrar. Estos son los dos escenarios más típicos. A partir de aquí encontramos pues compañías que tienen aplicaciones en la nube como Office 365 y que de nuevo, si alguien roba esas credenciales, pues podrían entrar a OneDrive, podrían acceder, ¿no? Hacer phishing mucho más directo por los correos, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a poder proteger. Y ahí vamos a tener también pues Salesforce, Dropbox. Digamos que hay un lenguaje que se llama SAML, entonces en líneas generales seríamos capaces de poder establecer esas relaciones de confianza con estas aplicaciones. Y por último, y esto ya es lo menos común, es aquellos que son, pues tienen desarrollos propios de aplicaciones. Entonces lo que hacen es integrarlo mediante una API y mediante esa API pues ya pueden hacer todas las peticiones para hacer esas validaciones. ¿De acuerdo? Entonces, como os decía, vamos a hacer una pequeña demo que yo creo que es como mejor se va a ver. ¿Vale? En este momento entiendo que estaréis viendo ya mi teléfono. ¿Vale? Dadme un segundo, que estoy buscando la aplicación. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora? Pues lo que yo voy a hacer ahora es lo que haría un trabajador en remoto, que lo que quiere es iniciar en un momento dado pues una conexión VPN. ¿Cómo haría esa conexión VPN, que es la que yo voy a hacer ahora? Pues tan sencillo como esto. Mi cliente, en este caso de WatchGuard, pero que como he dicho anteriormente podría ser cualquiera, establezco, ¿no? Pues la contraseña y en el momento, que justo ha coincidido que me llaman por teléfono, en el momento que he pasado esa validación, como veis me ha llegado ese mensaje y demás. Me hace el reconocimiento facial y ahora ya únicamente dándole a probar, esa conexión de la VPN se va a terminar de establecer. ¿De acuerdo? Entonces, es un poco para que veáis pues un poco cuál sería el procedimiento. Ahora mismo me está apareciendo en el otro monitor, pero si veis aquí arriba del todo, veréis que la conexión la ha terminado de establecer. ¿De acuerdo? Entonces, es algo tan sencillo como lo que habéis visto. De cara al usuario, únicamente aceptando la conexión, ha quedado hecho y no ha tenido que hacer nada más. ¿De acuerdo? Entonces, esa parte para mí es, ya os digo, la más común y como veis es muy poco intrusiva. La solución, el cliente dentro del teléfono móvil, nos permite tener más de un token y podemos también tokens de terceros para tenerlo todo unificado. ¿Vale? Pero para que veáis ahí, pues un ejemplo. Otro ejemplo que hablábamos es el caso de un ordenador. Entonces, cuando nosotros tenemos un ordenador como el que estamos viendo ahora, pues en el momento en el que yo introduzco la contraseña, me van a aparecer los diferentes métodos de autenticación. Yo ahora le tengo configurado para que automáticamente me haga el push, porque es lo que me resulta más cómodo. Entonces, cuando me hace ese push, si observáis, ¿no? Pues me está posicionando y me está diciendo, bueno, oye, el ordenador está en Madrid, es este Windows 10, ¿estás seguro que quieres acceder? Pues sí, yo le voy a dar a probar y lo va a hacer. Si estuviera en un avión, es lo que os decía, utilizaría uno de los otros métodos offline para poder acceder sin que, pues, oye, hubiéramos tenido, ¿no? Pues ningún problema a la hora de
de acceder al equipo, ¿vale? Para que nosotros podamos trabajar y podamos seguir funcionando. Ahora mismo, como el equipo le tengo un poco sobrecargado, está arrancando un poco lenta la máquina virtual, pero si no, veríais, ¿no?, que ahora lo va a terminar, ¿vale?, de acceder. Y luego, por otro lado, lo que os decía también, lo que os trasladaba, de todo lo relativo a lo que son, ¿no?, las aplicaciones en la nube. Entonces, para esta parte, lo que tenemos es dos métodos de poder acceder a esas aplicaciones. Podemos acceder directamente a ellas y que esa aplicación diga, oye, que a mí me han dicho que te tienes que autenticar en la solución de WatchGuard, cuando lo hagas ya te voy a dejar acceder. O lo segundo, lo que puedo hacer es directamente entrar a un portal de identidad, en este caso, ¿no?, pues de WatchGuard, el de AuthPoint, y cuando yo me valide con los métodos que mi administrador ha definido, me va a mostrar todas las aplicaciones en la nube que mi empresa tiene a mi disposición. Y a cualquiera de ellas voy a poder acceder a partir de ese momento haciendo single sign-on. De nuevo, pues accedo al teléfono, le desbloqueo y puedo ver, ¿no?, pues que estoy accediendo desde Madrid con el Firefox y estoy accediendo, ¿no?, pues al recurso del portal. Soy yo, por tanto, acepto la petición, no es una suplantación, y a partir de este instante tengo todas estas aplicaciones disponibles que son las que mi administrador tiene configuradas para mí. ¿Que yo quiero entrar para solicitar vacaciones? Pues voy a entrar, por ejemplo, a la herramienta de Bamboo y en esa herramienta de Bamboo va a hacerme single sign-on y a partir de aquí pues empezaría ya a trabajar con lo que yo considerara. ¿Vale? Que en vez de trabajar con esta parte, pues quiero hacer una sesión de GoToMeeting, pues exactamente sería lo mismo. ¿De acuerdo? La idea, como veis, es de forma muy simple, muy sencilla, asegurarnos que cuando un usuario accede a unos recursos críticos, pues le pidamos factores adicionales. Y en según qué casos, tenemos también la capacidad de poder definir zonas de confianza para evitar quizás ser tan intrusivo y decir, pues oye, si mi oficina es un entorno seguro, solo le pido la contraseña. Si en cambio está fuera de la oficina, es cuando le pido algún factor adicional. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta parte, ¿no?, para que veáis un poco de lo que se puede hacer, ¿no?, en todo este sentido. ¿De acuerdo? Continuando con la presentación, que espero que, bueno, con estos ejemplos, ¿no?, haya quedado claro, otro de los productos que os mencionábamos que incluye la parte de Passport es una enfocada a la parte de phishing, ¿vale?, que es DNS Watch Go. Entonces, phishing al final, ¿qué es? Phishing. DNS Watch Go, ¿qué es? DNS Watch Go es un servicio que es un software, un cliente que vamos a instalar en los ordenadores de los usuarios y lo que va a controlar son todas las peticiones DNS que se lleven a cabo. Entonces, nosotros tenemos catalogadas esas peticiones y cuando estas van a una página de phishing, cuando estas van a una página de malware, nosotros vamos a hacer un bloqueo. Además de ello, como veis, también indicamos, ¿no?, que hacemos filtrado de contenido. ¿Con qué objetivo? Pues que también por categorización de páginas nosotros podamos definir si queremos que se acceda o no a determinados lugares. Entonces, al final, lo que estamos diciendo es, oye, si en un momento dado en mi empresa, en mi perímetro, yo he decidido o he definido que no quiero que los usuarios accedan a páginas de apuestas, a páginas de juegos y a páginas de compras, pues que cuando estén fuera de la empresa, esa misma política desde el ordenador corporativo quiero que se aplique. Porque al final, en algunos casos, como ha sucedido, pues nos hemos encontrado que un empleado estaba pues haciendo noche en un hotel en tal lugar y en un momento dado quería ver un partido gratuito y se ha empezado a conectar a determinadas páginas con el objetivo de ver si lo podía lograr. Y al final, ¿qué es lo que terminó logrando? Pues logró infectar el equipo. Cuando volvió a la empresa, pues lo que hizo fue infectar toda la red. Entonces, esta parte es la que para mí es interesante. Al final, estamos haciendo filtrado de contenido, estamos protegiendo al usuario en caso de phishing y además le estamos dando un curso formativo en un momento dado que no sustituye a los de concienciación que podáis tener, pero que sí, en cierta manera, podemos lograr un cierto impacto porque el usuario
va a poder ver ese vídeo en el mismo instante que ha cometido el error, con lo cual pues puede identificar patrones para no repetirlos en un futuro. ¿De acuerdo? Y todo lo relativo, como digo, del filtrado de contenido. Y de nuevo, oye, vamos a volver otra vez a lo que es la parte de lo que es la demo para que vosotros también veáis un poco de forma más sencilla pues cómo sería toda esta parte, ¿no? Entonces, si nosotros, vamos a hacer un poco más grande la pantalla, ¿no? Para que lo veáis mejor. Si nosotros, ¿no? Tenemos el equipo y tenemos instalado pues este cliente de protección, nosotros lo que vamos a poder hacer es que con cualquier aplicación que se apoye en una resolución de nombres para conectarse a algún lugar, no tiene por qué ser el navegador, porque como digo también, malware que se conecta al servidor de Command and Control y cosas de este estilo, también lo bloqueamos. ¿De acuerdo? Yo en este caso, que mira, justo está saltando, ¿no?, la actualización del Firefox, pero justo en este caso, lo que yo os quería mostrar eran pues los dos casos que os decía al principio, ¿no? Es decir, oye, el usuario se conecta a una página de phishing porque ha pinchado en un enlace que le ha llegado en un correo. Pues en ese instante lo que va a ver el usuario es esto, ¿no? Le va a aparecer este texto que es personalizable, podemos ponerlo, y le va a aparecer pues este curso de phishing en 5 minutos. Elige el idioma y en el momento que elige el idioma va a poder ver pues esta parte para entender un poquito más qué es lo que ha sucedido y va a poder seguir, ¿no?, pues una serie de pasos para entenderlo un poco mejor todo lo que ha ocurrido. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte, como digo, para mí es muy interesante porque logras pues ese impacto de que justo en el momento que ha sucedido, pues el usuario lo pueda ver. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, va apareciendo ahí texto, etcétera, etcétera, ¿vale? Dentro de cómo invitar la suplantación, etcétera, etcétera. El otro caso es el que os decía, oye, es que yo no quiero que los usuarios accedan a según qué páginas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, creo recordar que tengo bloqueado las páginas de apuestas, ¿no? Pues si accedo a la página web de loterías y apuestas, lo que le va a mostrar es que por políticas de la compañía este sitio está bloqueado, que es justo lo que nosotros queríamos, ¿vale? Ya os digo, funcionamiento sencillo, pero muy efectivo. Pincha en phishing, página de phishing. Pincha en una categoría que tenemos nosotros configurada como bloqueada, bloqueada. No hace falta hacer ninguna VPN, no hace falta que esté en la oficina. Puede estar el ordenador en cualquier lugar, que es como nosotros vamos a hacer toda esta parte de lo que sería el bloqueo. ¿De acuerdo? ¿Y qué más nos queda? Nos queda un grueso importante, ¿vale? Que como os decía, ya os digo que al final la hora quería ceñirme todo lo que pudiese para no extenderme, pero aún así sé que es mucha información. Sería ya todo lo que tiene que ver con malware avanzado. Si al final, por las circunstancias que fuesen, terminamos teniendo malware dentro de lo que es el equipo, ¿de qué manera nosotros nos podemos proteger? Las soluciones tradicionales, ¿no?, de lo que son de firmas, pues nos ayudan a protegernos del malware conocido. Pero ¿qué sucede con el malware desconocido? ¿Cómo le podemos hacer frente? Pues de alguna manera eso es lo que proporciona la solución de AD360. AD360 es pues un producto entre lo que incluye una solución de EDR. Esa solución de EDR lo que nos ayuda es precisamente a protegernos de todo ese malware desconocido y lo hace de varias maneras. Por un lado, lo que nosotros hacemos y vamos a ver en detalle es la clasificación de todos los procesos que se ejecutan en el equipo y solo aquellos en los que nosotros tengamos catalogados como correctos se van a ejecutar dentro del sistema. Y vamos a ver más adelante cómo lo hacemos porque entiendo que a alguno de vosotros os pueda generar dudas esa parte. Pero la idea es definir un modelo de cero confianza, porque al final, en el momento en que confíes en algo que tú desconoces, es cuando por ese lado puede entrarte todo lo que es el problema. Entonces, nosotros, como digo, una de las capas tiene que ver con todo lo específico de lo que es los procesos en ejecución. Pero, ¿es esta la única manera de poder infectar un equipo?
ni mucho menos. Ahora también hay otro tipo de técnicas que son más pues contextuales o técnicas, ¿no?, que no utilizan ni ficheros en un momento dado para poder hacer uso de estas vulnerabilidades en un momento dado. Entonces, una solución avanzada, como la que estamos viendo, debe también incluir tecnología anti-exploit y tecnología contextual. Y cuando hablamos de tecnología contextual, que puede sonar así como un poco raro, de lo que hablamos es que existen determinados ataques que aprovechan aplicaciones conocidas. Para que veáis un ejemplo, nosotros podemos decir, oye, con el WinRAR, que es una aplicación que tenemos permitida y que es una aplicación legítima, podemos iniciar un cifrado de datos y dejar, ¿no?, pues una carpeta inservible con una contraseña. Entonces, ese tipo de acciones es lo que nosotros analizamos a nivel contextual para descubrir si mediante herramientas legítimas puede estar habiendo un uso ilegítimo, un uso peligroso dentro de lo que es el sistema. ¿De acuerdo? Y luego, por otro lado, también dentro de lo que es el servicio, ¿no?, la capa 5, hablamos de todos los servicios que tienen que ver con threat hunting. Entonces, no es que vosotros como cliente tengáis a personal dedicado para vosotros para hacer esa parte de threat hunting, de lo que es, ¿no?, buscar amenazas específicas, pero tenemos nosotros sistemas automáticos que en función de lo que vamos aprendiendo en algún otro cliente en un momento dado, o de lo que estamos viendo pues bueno, alrededor del mundo, analizar toda la telemetría que tenemos de todos los equipos y detectar en un momento dado pues algún posible problema que pueda estar sufriendo en alguna aplicación que sea legítima en un momento dado, ¿no?, por un tema de análisis contextual. Entonces, esta parte para mí es importante porque muchas veces, bueno, dices, oye, ¿qué proporciona un EDR? Pues un EDR a grandes rasgos lo que proporciona es todo esto que os estamos hablando normalmente. Todo lo que es análisis de procesos, análisis contextuales y análisis de anti-exploit. A partir de ahí, la parte de threat hunting, no siempre, porque es una parte de lo que es de pago, y la parte de cómo se hace ese análisis de todo lo que son los procesos es la clave. Todos los EDRs clasifican procesos bien o mal. La cuestión es el cómo se hace eso. Porque, como os decía, en todo momento, lo que nosotros perseguimos y buscamos es que solo lo bueno y que tengamos 100% clasificado sea lo que se ejecute. Y eso es lo que nos diferencia dentro de lo que es el mercado. Otros fabricantes, pues lo que utilizan son modelos matemáticos que están muy afinados, pero que no deja de ser un modelo matemático en un momento dado. O que, por ejemplo, utilizan temas de sandboxing para hacer una simulación que también en algunos casos se pueden evadir. Aquí no. Aquí nosotros ejecutamos el proceso en entorno real para ver realmente cómo se comporta. ¿Qué fases, digamos, llevamos a cabo? Porque podéis estar pensando, bueno, pero es que ese proceso se va a ejecutar siempre. No, no es así. Nosotros, evidentemente, ya tenemos una primera parte hecha que clasifica pues más del 73%. Ya conocemos malware y ya conocemos también software conocido. Si al final utilizas el Office, por poner un ejemplo, pues lógicamente el Office ya lo sabemos más que de sobra, ¿no?, que es un proceso legítimo. Es solo que nosotros, de alguna manera, tenemos que llegar hasta el 100%. Estamos en el 73%, ¿qué más cosas podemos hacer? Bueno, pues el siguiente es que utilizamos técnicas de Machine Learning para poder aumentar todo ese aprendizaje y poder llevarlo hasta el 99,98%. No voy a entrar al detalle, pero digamos, ¿no?, que hay un modelo y una serie de algoritmos con el objetivo de poder detectarlo, pero evidentemente pues hay una parte que se escapa, porque nosotros aquí sí que buscamos que nunca haya un falso positivo, ¿vale? Entonces, preferimos que el proceso no quede catalogado, pero que no tengamos ni un solo falso positivo. ¿Por qué? Porque para eso ya estará la cuarta fase y para ese 0,02 haremos procesos adicionales en un momento dado para poder pues ver lo que está pasando, ¿no? Para ya que un analista lo ejecute, lo pruebe y decida en un momento dado qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? A día de hoy, deciros que no conozco y no tenemos ninguna referencia de ningún cliente con nuestra solución EDR infectado en el mundo. No se ha infectado ni una sola máquina. ¿De acuerdo? Y eso no lo pueden decir todos los fabricantes, ¿vale? Hay alguna manera a la hora de poder configurarlo, pero cuando nosotros lo tenemos en lo que llamamos modo log, que es que ningún proceso sin clasificar
en un momento dado se pueda ejecutar. Como os digo, 0%, 0 casos a nivel mundial. ¿Vale? Y ahora vamos a ver también un poco de ejemplo para que también veáis pues, cómo es la consola, en qué consiste y todo lo que proporciona. Y luego también una cosa que es interesante y que no está dentro de lo que es el módulo de Passport, ¿vale? Es la posibilidad de poder tener módulos adicionales, ¿vale? Yo creo que dentro de lo que es la demo lo vamos a poder ver luego mejor. Pero ¿cuál es la idea aquí? Que nosotros lo que queremos trasladar es que en un momento dado podemos complementar la seguridad de la empresa con otros módulos adicionales. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, pues es el módulo del Patch Management, que es al final la gestión de parches. Todo el mundo en líneas generales suele considerar que tiene parcheado más o menos sus sistemas, pero realmente cuando hacemos una auditoría normalmente se llevan muchas sorpresas y nuestra herramienta no se centra solo en el sistema operativo, sino también en aplicaciones de terceros, casi 400. Hay otros casos que lo que nosotros trabajamos mucho también es con la parte de lo que es cifrado. Evidentemente, mediante GPO en un directorio activo podemos llevar a cabo estas políticas, pero cuando los usuarios los tenemos en remoto y nos están conectando vía VPN, no podemos empujar las políticas de GPO. Entonces, esta herramienta nos ayuda porque desde la nube somos capaces de poder controlarlo y poder hacer también recuperación en un momento dado, ¿vale? Para que veáis un poco posibilidades. Y ya os digo que también me gustaría ver algún ejemplo. Tenemos también, para ya más casos centrados en tener control de dónde está la información personal, no es un DLP, tendríamos el data control. Y lo que te hace al final es localizarte ficheros que contienen información y te lo refleja en la consola. Y por último, aprovechando todo lo que es la telemetría que recogemos de los equipos, pues poder hacer análisis de todo lo que queramos. Sería como una especie de SIEM en un momento dado. Vamos a poder ver procesos que se han ejecutado, ficheros que se han abierto, conexiones que se hayan hecho hacia afuera, etcétera, etcétera. Vamos a tener esa base de datos para poder explotarla como nos dé la gana y vamos a tener también ya pues cuadros específicos creados donde vas a poder ver pues de todo, desde qué aplicaciones se usan, cuáles son las más comunes, aplicaciones raras que pueda estar habiendo, dónde se está conectando la gente global, etcétera, etcétera. Si nos da tiempo, también mi objetivo es mostraros todo lo que sería esta parte, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a pasar a la demo y así, pues bueno, podemos seguir también, ¿no? Rompiendo un poco el ritmo de no estar todo el rato haciéndolo directamente, ¿no? Desde lo que es el PowerPoint, ¿vale? Entonces, bueno, yo ahora mismo, ¿vale? Voy a entrar dentro de lo que es la solución, ¿no? De lo que es la parte de Panda. Sí, voy a intentar hacer la pantalla, ¿no? Pues un poquito más grande. Subo la letra para que se vea un poquito mejor, ¿de acuerdo? Y nada, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿No? Pues bueno, esta sería la consola para ver pues, cómo está funcionando pues, toda la seguridad que nosotros tenemos en un momento dado. Yo entiendo que para muchos les puede estar dando miedo eso que os mencionaba, que bloqueamos todos los procesos no en ejecución y demás, y cómo podría ser una implantación de este estilo. Si queréis, para que veáis un ejemplo, en un momento dado, nosotros, cuando configuramos la protección avanzada, tenemos varios modos de configuración. Yo os decía que el modo lock es el que es el más seguro de todos y es hacia donde tenemos que ir en el momento que estamos haciendo una implantación. El modo lock, lo que os decía, impide la ejecución de cualquier proceso en un momento dado que no conocemos. Pero si nosotros lo estamos implantando en una empresa y esa empresa consideramos pues que es estable a nivel de seguridad, que no tiene ningún malware, lo normal suele ser
utilizar la parte de hardening. La parte de hardening lo que nos permite es precisamente lo que os decía. Puedo hacer un despliegue en un momento dado con el mínimo ruido posible dentro de la empresa, con el mínimo impacto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a hacer es, oye, como el entorno es ya seguro, no hay ningún malware en principio, yo voy a permitir que todo se siga ejecutando. Eso sí, a medida que se va ejecutando, yo lo voy clasificando. Y si en un momento dado algo de lo que se clasifica es malware, entonces lo que yo voy a proceder es hacer un bloqueo. Pero de esa manera no tiene impacto en el momento de instalarlo, porque como os digo, pues todo se ejecuta. No hay ningún impacto en nada, ¿vale? Luego ya es en un momento dado, si hay algo nuevo que alguien se esté descargando, si hay algo que se esté copiando o lo que sea, eso como es algo nuevo que se está metiendo dentro de la empresa, eso sí que lo vamos a bloquear hasta que no se clasifique. Pero todo lo existente, por así entendernos, es lo que se le va a dejar ejecutar para tener el mínimo impacto posible. Pero, oye, Guillermo, y aún así, ¿qué podría pasar? ¿Qué herramientas tengo en un momento dado si se tiene que clasificar algo nuevo? Bueno, ya habéis visto que la probabilidad de que el sistema tarde un poco en clasificarlo es para el 0,02% de los procesos. Estamos también diciendo que las empresas, por norma general, su parque de aplicaciones es estable y no está cambiando continuamente. Pero si por un remoto casual estuviéramos diciendo que hay, oye, una aplicación que tiene que ser ejecutada y demás, nosotros en todo momento vamos a tener la posibilidad y yo voy a poder definir como administrador que quiero, aunque sea peligrosa, aunque parece que sea tal, yo voy a poder decir y le voy a poder indicar, desbloquéala. Quiero que esa aplicación se pueda ejecutar. Aunque todavía no tengamos el resultado del laboratorio, yo quiero saber, quiero permitirlo porque sé que es legítima, etcétera, etcétera. Luego resultará que igual no es tan legítima como pensábamos, pero tenemos siempre esta capacidad para poder hacerlo. ¿Vale? Esta parte, por ejemplo, para mí me parece que es algo que es muy interesante para que lo veáis. Por otro lado, también sé que pues, en un momento dado alguien también puede considerar que quiere investigar pues, un malware que ha pasado, etcétera, etcétera. Pues también tenemos un montón de información. Nosotros, cuando accedemos a un malware determinado, vamos a poder decir, bueno, oye, ¿qué ha pasado con este malware? Pues mira, ha pasado justamente lo que antes decía, que era un malware que el sistema lo ha catalogado como amenaza, pero que la administración, previamente a esa catalogación, decidió obviarlo y permitir la ejecución. Entonces, el administrador lo ha permitido, el tiempo de exposición que hemos tenido ha sido de 17 minutos hasta que el sistema ha vuelto a bloquearlo. Vemos que se ha ejecutado y que además ha intercambiado datos con otros equipos y que hay más equipos que lo tienen. ¿Vale? Nosotros tenemos todo el detalle de todo lo que ha estado ocurriendo, podemos ver pues, cómo ha intentado pues, persistir para poder ejecutarse, cómo se ha estado conectando, cómo ha estado ¿no? pues, haciendo el despliegue e incluso si quisiésemos podríamos ver un gráfico para poder hacernos una idea de todo lo que ha sucedido. ¿Vale? Entonces vemos así como ¿no? muy bonito, muy crono y con una parte también ¿no? pues con un cronograma por si nosotros queremos ver cómo ha ido sucediendo todo, ¿no? Y podemos en un momento dado decir, bueno, pues oye, vete pintándome, ¿no? Por el tiempo, cómo se ha ido llevando a cabo, pues todo el despliegue completo que nosotros hayamos querido. Que a nosotros la información que nos interesa es de un rango de tiempo determinado, pues nosotros podríamos, pues, ceñir toda esa parte, toda la ejecución. ¿Que queremos ver, pues, un poco datos en concreto? Bueno, pues puedo ver el nombre del ejecutable porque lo tenemos clasificado para tal. ¿Qué ha hecho? Ha recibido datos, ¿no? Porque se ha conectado y ha estado haciendo conexiones hacia nuestro lado. ¿Hacia dónde se ha conectado uno de los sitios? Pues una conexión externa que ha sido tráfico bidireccional que la ha hecho contra Estados Unidos contra esa IP, por poner un ejemplo. ¿Vale? Vamos a tener un montón de información que nosotros vamos a poder utilizar un poco para poder proteger el sistema. ¿Vale? Y todo eso, ya os digo, nosotros lo vamos a tener aquí y vamos a tener control absoluto en un momento dado de todo lo que está ocurriendo. ¿Vale? La solución, evidentemente, yo me he centrado mucho en lo que es la parte de EDR, pero la solución, cuando hablamos de AD360, también incluye la parte de EPP,
que sería pues, la parte del antivirus tradicional de firmas más funcionalidades adicionales. ¿Qué funcionalidades adicionales tendríamos? Para que vieseis, pues tendríamos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con pues tener un firewall para los equipos de Windows, ¿vale? O, por ejemplo, puedo hacer control de dispositivos y puedo decidir que no quiero que un usuario pueda pinchar un USB o que no pueda escribir datos dentro del USB o solo determinados USB son los que yo quiero aquí. Y si conecta un dispositivo móvil que tiene, ¿no?, pues capacidad de almacenamiento y lo utiliza como almacenamiento, pues más de lo mismo, ¿no? Decido que no quiero porque no quiero que puedan sacar datos. Puedo controlar toda esta parte de lo que son los dispositivos. Y puedo también hacer control de lo que es la navegación, ¿vale? Entonces también tengo mis categorías y puedo definir también esas categorías de lo que es navegación, para que veáis un poco pues también todo lo que son las posibilidades dentro de lo que es el producto de AD360, ¿vale? Fuera parte de todo esto, que es lo que está incluido en Passport, es lo que os decía, que tenemos opción de tener diferentes módulos, ¿vale? Entonces, un módulo muy común es el que os mencionaba de lo que es todo lo que es la gestión de parches. Entonces, tenemos una foto rápida en un momento dado de qué equipos, ¿no?, tienen parches pendientes, qué parches son los que tenemos pendientes y cuáles podemos tener incluso de software pues que tengamos fuera ya de soporte por parte del fabricante y que estén suponiendo un problema. Entonces, en este punto yo puedo entrar, puedo ver cuáles son, para qué equipos se corresponden y puedo definir pues que quiero, ¿no?, pues que en este momento quiero instalarlo o quiero programar la instalación para que la lleve a cabo esta noche y que si requiere reinicio pues lo realice o no lo realice. Controlo perfectamente todo el control entero. Y esto ya os digo que es muy visual, muy sencillo de utilizar y en el momento en el que lo probéis descubriréis, porque la experiencia sí me lo dice, que siempre pensamos que está más parcheado todo de lo que creemos. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte para mí es interesante. La parte de Full Encryption es la que también os decía antes, que tiene mucha relación con el cumplimiento de GDPR. Esto muchos clientes que tienen usuarios con portátiles es lo habitual. Al final dicen, yo no lo necesito para todos, pero sí para los portátiles. Entonces, en la parte de portátiles se activa esta parte, tenemos control desde la nube, no requieren estar conectados con el directorio activo. Si ese usuario tiene permisos de administración local, pues si intenta anular el cifrado se va a volver otra vez a realizar, etcétera, etcétera. Desde aquí vamos a poder tener todo ese control e incluso, pues si el usuario en un momento dado se olvidase, por ejemplo, ¿no?, pues de la contraseña, nosotros desde aquí vamos a tener también la clave de recuperación para poder en un momento dado pues volver a acceder al equipo, con lo cual también lo tenemos de forma centralizada. Esta parte suele ser muy práctica y útil para estos casos que os mencionaba anteriormente. A partir de aquí tenemos la parte de lo que es Data Control, que es el módulo asociado a tener control de la información personal, en qué equipos y qué tipos, ¿no?, de ficheros contienen esa información, y eso es lo que nosotros vamos a ver aquí de forma resumida. Sí que para mí es importante que veáis que nosotros dentro de lo que es nuestra nube no almacenamos ningún dato personal. Es decir, que si yo estoy viendo aquí que hay 37 ficheros que contienen DNIs, yo voy a poder ver qué ordenadores son los que tienen esos ficheros, qué fichero es y los datos, ¿no?, que contiene información personal, pero el dato concreto no, simplemente la referencia de que ese fichero lo contiene. Entonces, esto en clientes muy concienciados con la parte de GDPR le ven mucho valor y también incluso en aquellos que tienen DLPs, también esto les ayuda un poco a tener una foto más global de todo lo que está ocurriendo, ¿no?, dentro de su red. Y muchas veces también se llevan sorpresas porque muchas veces pues terminas teniendo por ahí ficheros, ¿no?, desestructurados con datos personales de clientes que no tenías conocimiento de ello, que alguien lo tenía en una carpeta por ahí perdida y que no le habías prestado atención, ¿vale? Entonces, esta parte para mí es la que también es un módulo muy interesante. Y por último, y de forma, intentaré pues una visión muy rápida porque es un módulo muy extenso, es el que os hablaba de todo lo relacionado con
con el análisis, ¿no?, de la telemetría, con almacenar en base de datos pues toda la parte SIEM y tener todo el contenido para poder hacer luego pues procesamiento dentro del mismo. Entonces, esta herramienta es lo que os digo, nos permite atacar la base de datos, nos permite tener unos cuadros de mando y nos permite incluso definir alertas específicas que queremos nosotros recibir. Oye, si alguien se conecta a Irán, quiero recibir un correo electrónico. Si el usuario transfiere más de X datos, pues igual he programado también una alerta de algún tipo de parecido. ¿Vale? No voy a entrar a lo que es la base de datos, pero sí que quería que vierais pues algunos cuadros para que veáis de cosas que se pueden hacer, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos decir, bueno, quiero tener información de todas las aplicaciones que se han ejecutado dentro de mi parque. Pues esta parte es la que yo voy a poder ver aquí. Lo voy a ver rápido, voy a poder hacer zoom, voy a poder decir, oye, mira, el 60% de las aplicaciones utilizadas han sido de Microsoft, ¿vale? Dentro de mi entorno. Pues si quiero, podría hacer un zoom en un momento dado y ver, ¿no?, más datos específicos. Puedo ver, pues, cuáles son las aplicaciones más utilizadas o las menos utilizadas, ¿vale? En un momento dado. Puedo ver qué aplicaciones vulnerables se han podido estar utilizando dentro de también de lo que es la red, ¿no? Por versiones y demás. Puedo ver los consumos por aplicación y luego también en un momento dado, si quisiese, podría hacerlo ya también vía usuario o ya trabajar cosas más específicas como las herramientas que han estado utilizando dentro de la red. Entonces, pues esto suele a veces llevar sorpresas, ¿no? Pero puedes ver que igual hay algún equipo que está utilizando pues herramientas de scripting, con lo cual dices, qué raro. O yo, por ejemplo, dentro de mi empresa tengo permitido el uso de TeamViewer y resulta que hay gente que está utilizando el VNC. Pues mira, eso es algo que para mí puede ser interesante y que voy a poder analizar. Hay otros casos, ¿no?, donde nos hemos encontrado, pues dices, oye, es que de repente veo a gente utilizando Tor, utilizando Emule, cosas de este estilo. Toda esta parte es la que me lo va a dar ya resumido y voy a poder luego trabajar para poder analizar toda esta información, ¿no?, con mayor detalle. Voy a poder ver también, pues por ejemplo, a nivel de incidentes de seguridad. Tengo un poco el resumen de lo que ha sido toda la actividad, pero luego también pues tengo más detalles de qué equipos se han visto afectados, un poco incidentes que haya podido haber, ¿vale? Etcétera, etcétera. Y por último, si por ejemplo viera, ¿no?, todo lo relativo a la parte de acceso a los datos, lo que os decía, voy a poder ver hacia qué países, ¿no?, estoy descargando más contenido, estoy sacando más contenido, puedo ver, ¿no?, también en un mapa así pintado para también ver, ¿no?, pues las conexiones e incluso me puedo hacer una media anual para detectar patrones anómalos de red, ¿no? Entonces podrías decir, bueno, pues si mi red de forma habitual genera pues 500 megas diarios, pues si hay una variación de los equipos y en un momento dado generan más, es algo que yo voy a poder detectar. Voy a poder ver, pues verlo también estos datos a nivel de usuarios, la actividad que han tenido, lo que han consumido por aplicaciones y cada uno de los usuarios y puedo incluso ver, ¿no?, pues también ficheros a los que se hayan accedido en un momento dado, ¿no?, que aquí por temas de GDPR pues está oculto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, también es una herramienta muy, muy, muy potente, hace muchísimas cosas. En clientes que conocen y trabajan con SIEM, le ven rápido todo el valor a lo que es pues esa explotación de los datos, ¿no?, que os estaba mencionando antes, pero bueno, en muchos otros casos, pues si por lo que fuera no tienen el conocimiento, pues se limitarían exclusivamente a trabajar más con lo que sería la otra parte. ¿De acuerdo? Y nada más, oye, por terminar y por cerrar, que os he contado un montón de cosas, ¿vale? El objetivo, como recordáis al principio, ha sido pues presentaros herramientas que os puedan ayudar a proteger pues en este entorno donde el teletrabajo es ahora pues muy habitual y donde pues con el tiempo también lo vamos a seguir viendo que parcialmente lo vamos a tener. Con ello, nosotros dentro de esta parte de Passport lo que tenemos es esos 3 productos que os decía: protección de todo lo relacionado con la parte de contraseñas mediante la parte de MFA, que lo hace Authpoint, protegernos del phishing y poder también limitar pues, el contenido, ¿no?, los sitios a donde puedan estar accediendo, que lo hacemos con DNS Watch Go,
y toda la protección avanzada con una solución contra malware, ¿vale? Que sería AD360. Y eso es lo que hacemos en esta parte, ¿vale? En esta tercera pata. Todos los módulos que he mencionado, insisto, no están incluidos dentro de Passport, pero creo que es algo que me parece muy interesante porque es una opción para que luego lo tengáis todo centralizado. No requiere desplegar nuevo software, es simplemente activar la licencia y ese servicio queda activo en ese instante. ¿De acuerdo? Y nada más. Oye, por mi parte he intentado ajustarme a no pasarnos de las 12. He ido un poco rápido, pero creo que lo he conseguido. ¿Qué os Muchas parece? gracias. Vamos a ver si tenemos ya alguna pregunta. Si Muchas alguien gracias, Guillermo. Yo creo que así que has ido en tiempo, ¿eh? Val, no sé si hi ha alguna pregunta, algú que vulgui entrar per xat. Si algú vol obrir el micròfon té l'opció de fer-ho també i fer alguna consulta. Bé, per ara no en veig cap. A ver, lo estaba... Sí, a ver. José, visto Hola. un... Sí, Buenas, es que no José, podía. adelante. Buenas. Endavant. Hola, Guillermo. Primero, Hola. muchas gracias por la exposición, muy amena y muy interesante, ¿vale? Gracias. Y después varias preguntas. Los que ya tenemos WatchWare y estamos gestionando con un TDR, ¿vale? Todo esto que se integra en lo que ya tenemos, ¿son módulos aparte o es un cambio o sería un cambio de TDR? Te refieres específicamente por la parte de AD360, me imagino, ¿verdad? Sí, bueno, por la parte ya no solamente del AD360, porque si no recuerdo mal, en WatchWare se gestiona a través del Dimension, ¿vale? Pero es porque, bueno, aquí hay cosas que al menos para los que gestionamos la seguridad en la empresa pueden ser muy interesantes, como bloqueos selectivos de aplicaciones y control en tiempo real de hacia dónde van las comunicaciones internas cuando salen hacia afuera, ¿no? Que quizás sea una de las partes más sencillas para identificar posibles virus, ¿no? Vale, bueno, en este sentido, ¿no? El producto de lo que es el UTM con Total Security está concebido pues, para proteger lo que es el perímetro de la compañía. En un momento dado, la compañía hace tiempo ya vio que cada vez más pues, se producían incidencias en los puestos de trabajo y de alguna manera ha querido extender esa protección hacia ella. Entonces, en un primer momento se incluyó esa parte de lo que es TDR con el objetivo de aumentar la protección, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ha ido sucediendo? Que de alguna manera hay otros servicios adicionales como son la parte de DNS Watch Go o como son la parte de AuthPoint para la parte de contraseñas, que también se han visto que son necesarias. Claro, aquí había dos posibilidades. Una es, dices, sigues engordando el bundle del Total Security dentro del UTM, pero esto conlleva ciertos problemas, ¿no? Porque al final, por un lado, estás encareciendo mucho el producto para igual funcionalidades que no todo el mundo necesita. Y luego también está la parte de, por ejemplo, que cuando llegas al mundo endpoint, el mundo endpoint tiene también, ¿no? Pues esas licencias, ese límite de licencias que puedas necesitar, ¿no? Entonces dices, claro, resulta que para un producto, pues solo lo quiero para los portátiles, pero este otro no, y entonces de nuevo vuelves a encarecer mucho el coste en un momento dado. Entonces, la compañía pues no le ha quedado otro remedio que partirlo en dos, ¿no? Y decir, bueno, al final, si yo quiero hablar de protección de endpoint, pues tendré que hablar de productos de endpoint que puedo vender por separado o en un bundle, pero muy asociado al puesto de trabajo. Y por otro lado, todo lo relacionado a lo que es la parte de lo que es el perímetro. Aquí, el único que queda en una zona gris, y siendo así francos, ¿no? Con todos vosotros, sería pues la parte de lo que es TDR, que dices, ¿qué hago con el TDR? ¿No? Porque el TDR está en el endpoint, pero no lo tenemos, ¿no? En el otro lado. Entonces, bueno, la política de la compañía es que sabemos y somos conscientes que para nuestros clientes TDR es un producto que gusta mucho y yo el primero que también me encanta,
y la idea es que TDR siga estando, es un producto que va a seguir estando. Si luego a mí me preguntáis específicamente qué considero, qué producto es mejor, si TDR o si es AD360, pues también os tengo que decir sincero que AD360 es un producto que me parece más completo. ¿Por ello TDR es malo? Ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Pero en este caso AD360 es un producto más completo. Para empezar, pues al final TDR se podría parecer un poco a lo que es un EDR. Lo que está concebido es para hacer una parte más avanzada, pero no tiene un antivirus por firmas, como por ejemplo si tiene la AD360. No tiene esa parte de control de dispositivos USB o de navegación en un momento dado, ¿vale? No controla tampoco el firewall del Windows, por poner un ejemplo. Toda esa parte no la estás haciendo. AD360 está más soportado en más sistemas operativos. TDR, para mí, es una solución más reactiva, porque al final cuando no tiene claro si es peligroso, lo que está haciendo es recabar más información y permite la ejecución. Si es un ransomware, lógicamente lo para antes del cifrado, pero el ransomware se ha ejecutado, ¿no? Si quieres verlo así. En el caso de AD360 es proactivo, no permite la ejecución. Desde el primer momento lo corta antes. ¿Vale? No sé si te estoy haciendo mucho lío y la explicación es muy larga. Pero No, bueno, no, 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 no. Sí, te estoy siguiendo. ¿vale? Pero para mí es eso, digo, ¿el TDR es un mal producto? No, y la prueba está ahí, que todos estamos encantados con ellos y os puedo decir que todos los ataques de ransomware que ha habido en el último año y medio, por poner una cifra, todos los ha parado. ¿Quiere decir que es perfecta la solución? Pues seguro que no, ¿eh? Entonces yo tampoco se puede poner la mano en el fuego. Pero todos los ataques que ha habido, todos los clientes que lo tienen, todos han quedado protegidos, lo cual ha sido una maravilla. Pero también sería injusto de decir lo contrario y sería mentir si os dijera pues que sería equivalente a AD360. AD360 me parece que está un peldaño por encima. Vale, dentro de gracias. Dentro de la de 360 he visto que la posibilidad de un bloqueo total de aplicaciones y después poder liberarlas selectivamente, ¿vale? En este caso en concreto con AD360, ¿tú puedes liberar por equipos determinadas aplicaciones? Es decir, yo puedo tener liberada, por ejemplo, no lo sé, el TeamViewer, por ejemplo, en determinados equipos sí y en determinados equipos no. ¿Eso es viable? ¿O Sí, simplemente es tú coges y granular. dices, puede ser granular? Es granular, porque defines perfiles y por perfiles y donde tú tengas asociados, ¿no? Porque eso tampoco quería alargar, ¿no? Todo lo que es, ¿no? la sesión de hoy. Pero dentro de todo lo que es la parte de configuración, precisamente es muy personalizable, puedes ir muy al detalle. Entonces, tú creas tu estructura en árbol como tú quieras y tú puedes definir diferentes perfiles y está asocias esos perfiles de configuración por grupos, para grupos de equipos. Entonces tú dices, para este grupo quiero estos bloqueos, para estos otros no, para estos permito, para estos no permito. Vale, y entonces dentro de este bloqueo selectivo de equipos y de apps, ¿vale? Y de aplicaciones, todo esto queda integrado dentro de AD mediante GPOs. ¿Se podría hacer un despliegue mediante GPOs? O sea, en el caso de la parte de AD360, sí. Vale. De hecho, ¿cómo funciona? Lo que hace es, tú mediante CPO levantas un agente de comunicaciones en los equipos y ese agente de comunicaciones a partir de ese momento hace de orquestador, ¿no? Entonces se comunica con la nube y dice, oye, estoy aquí, soy de este cliente, hay algo para mí, y entonces el otro le dice, pues mira, tienes una licencia de 360. Así que, como eres un Windows 10 de 64 bits, bájate este programa, ejecútalo, levanta el servicio y empieza a funcionar. ¿Vale? Oye, que me acaban de activar el patch management. Pues empiezo a hacer análisis automáticamente. Y una de las cosas que también es muy interesante, porque también yo creo que algunos de vosotros me conocéis, ¿no? Yo llevo en WhatsApp pues más de 6 años y nosotros hemos comprado Panda cuando hemos empezado las negociaciones no finales, cuando hemos hecho la intención de compra en marzo. Entonces, cuando en marzo se trasladó, pues yo tengo también ese recuerdo, ¿no?
tenía ese recuerdo de que Panda precisamente el rendimiento no era su punto fuerte, vamos a decirlo así, ¿no? Yo he vivido la mala experiencia de cómo funcionaba hace más de 10 años. Pero os tengo que decir, y os recomiendo que si tenéis dudas lo probéis, que ahora mismo es todo lo contrario, es súper ligero, no te consume más de un 2% CPU realmente, y el consumo de memoria yo creo que estará en 60 megas o por ahí. ¿Vale? Que eso también yo sé que es un punto que siempre preocupa. Vale, de acuerdo. Esto, las pruebas que hemos hecho hasta ahora, yo también con clientes, pues lo confirmo. Y bueno, y un detalle que no ha comentado Guillermo, que es el hecho que un mismo ejecutable el mismo ejecutable sirve para todas las versiones de Windows, empezando por Correcto. Windows XP. Correcto. Sí, sí, para todo lo que es el orquestador. Y nosotros ahora, a partir de enero, sacamos ya también ARM, soporte para procesador ARM. Con lo cual somos también creo que salvo Windows, ¿no? Con su Windows Defender, Microsoft, vamos, quiero decir, somos el primer fabricante que da soporte ARM. Vale, de acuerdo, pues muchísimas gracias, Guillermo. Gracias, Nada. José. Joan hacía el mismo tipo de pregunta vía chat, en el mismo sentido, el encaje del TDR actual con Panda, entiendo, ¿no? Bueno, no sé si la respuesta sirve. Yo sí que me consta que WatchGuard está trabajando a nivel ya desde el punto de vista tanto técnico como también comercial para el encaje entre el TDR y el AD360, porque lógicamente a futuro pues lo normal es que esto sea todo uno, ¿no? Un poco, sí. Creo que el tema va por aquí, ¿no, Guillermo? Si no me equivoco. Bueno, sí, claro, es unificar. Pensad también pues, que todo lo estamos unificando también en la plataforma de WatchGuard Cloud y a futuro también pues cada vez se quiere hacer más correlación de todos esos datos y presentar toda la información de forma unificada, ¿no? Del UTM, de los puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto irá cada vez más confluyendo. No, creo que no hay ninguna pregunta más. No sé si alguien más quiere preguntar. Vale, veig que no. Doncs, bueno, aquí donaríem per acabada la xerrada. Comentar-vos que, bueno, evidentment, des d'InfoSelf us podem subministrar tot el que hem comentat, incloent els serveis professionals amb el màxim nivell de coneixement i de certificació. I bé, agrair-vos a tots l'assistència. Per rebre el regal que us hem anunciat en la invitació, hauríeu d'enviar, si podeu, les vostres dades, la vostra adreça postal, perquè ho enviarem per transport, a la Sònia, el nostre responsable de màrqueting, que és scasademont, acabat amb t, @infoself.com. Si podeu enviar un correu, la vostra adreça, i us farem arribar l'obsequi per haver atès el webinar. I res més. Agrair a Guillermo la presentació. Muchas gracias, Guillermo. I estem a la vostra disposició, l'equip comercial i tots els companys d'InfoSelf, doncs, per tots els dubtes que tingueu. Si algú de vosaltres vol una demo personalitzada, vol provar el producte, el que ha comentat en Guillermo abans, el millor per veure si l'AD360 funciona bé és que el proveu, que el tingueu a la vostra infraestructura i el proveu sense cap problema. I nosaltres, evidentment, us acompanyarem en tota aquesta fase. Qualsevol dubte que tingueu, doncs a la vostra disposició. I res. Muchísimas gracias a todos. Gràcies i que passeu bones festes, que ja estem a prop de Nadal. Que vagi molt bé. Felices fiestas. Muchas gracias.